Y ahora queremos que conozcan el Patronato de Nuestra Señora de los Dolores, una organización no gubernamental que atiende una escuela infantil. La institución echa una mano tan solo aquí en Zaragoza a unas 40 familias con hijos. Pues yo soy de Nicaragua, tengo ya 6 años de estar aquí y descubrí la guardería pues por medio de mi mujer que trabaja por aquí cerca. Y nada, y venimos aquí a informarnos y aquí está la pequeña, ya lleva 2 años aquí. Ahora mi mujer sí, sigue trabajando, pero yo en octubre del año pasado ya quedé en el paro, por eso nos están ayudando un poco aquí también. ¿Qué ha notado en su hija? ¿Qué ha aprendido en el tiempo que estaba aquí? Muchísimo, muchísimo, es más, está más espabilada. Se aprende los colores, los números, sí, a cepillarse los dientes, ir al baño, a ponerse la ropita, alguna que otra prenda sola también. Sí que es una guardería que es reconocida. Los días de la semana que el topo Lucas... ¿Cuál es vuestra función? Pues todos los días seguimos las mismas rutinas y hábitos para que los niños adquieran, sobre todo de cara al colegio, adquieran las rutinas que luego se van a encontrar en el colegio. Entonces todos los días, después de la entrada y la bienvenida, hacemos juego libre y luego ya cuando pasa un tiempo prudencial pues ya los sentamos a todos para empezar con las actividades. Entonces lo primero que hacemos son actividades dirigidas en el mural, que todos los días hacemos pues el tiempo, pues por ejemplo ahora estamos en el invierno, pues trabajamos la ropa de invierno y todo con nuestras mascotas, que son con las que nos acompañan todo el curso. Vengo de Colombia y voy a cumplir 3 años que estoy aquí. ¿Cuánto tiempo hace que traes al niño a este servicio? Pues ya van para 2 meses. ¿Has notado algún cambio en el niño? Pues la verdad que sí, porque canta y eso es bueno, porque se relacione más, porque antes era solo y no se relacionaba. ¿Por qué motivo tuviste que acudir a este servicio? Pues por el trabajo, como tengo de 10 a 1:30, por eso lo traigo aquí. Aparte de los conocimientos, aquí también os centráis mucho en los afectos y en las emociones. ¿Por qué y de qué manera? Bueno, pues de qué manera, pues porque como son niños tan pequeños, preferimos pues que tengan el cariño, que no se sientan solos, una simple caricia, un simple no te pasa nada. Bueno, pues nosotros preferimos pues que trabajar así para que no se sientan un poco abandonados. Y así terminaré muy rápido y me podré ir a jugar, a cantar, a bailar, que es lo que más me gusta a mí. Miguel Ángel, ¿qué es el Patronato de Nuestra Señora de los Dolores? Una asociación sin ánimo de lucro que nació hace casi 40 años, sobre todo con el fin primordial de atender a chicos y chicas de todas las edades que necesitaban un centro donde estar, donde jugar, donde que los cuidaran y todo. En este momento hay unos 40, 45 niños, pero tenemos capacidad de unos 100. ¿Qué tipo de personas pueden solicitar vuestra colaboración? Pues cualquier tipo de persona, puedan o no puedan. Cada caso se analiza individualmente en función de las necesidades y luego ya se ajustamos lo que pueden pagar, lo que no pueden pagar, intentamos buscar becas para ellos, un poco en función de, ya te digo, cada caso se analiza individualmente. Y claro, nos hace mucho duelo que teniendo plazas sean un poco las ayudas económicas y tal a que nos corten. ¿Qué necesitáis? Pues primero voluntariado y primordialmente ayudas y subvenciones para poder mantener todo esto de una manera pues como hasta ahora, ¿no? Con el mínimo gasto y el máximo beneficio para la sociedad. Es Mamadou, un guineano que junto con su mujer y sus 5 hijos puede ser el primer desahuciado del año en Zaragoza. Su caso no ha pasado desapercibido, tanto es así que Cecilia, una vecina de Utebo, ha encontrado una solución que es toda una lección de altruismo. Enseguida estaremos en directo con ellos y conoceremos con más detalle esta historia. Después de un año de espera, los vecinos de Burbaguena por fin van a reestrenar su iglesia. Lo hacen además con muchísima ilusión y como pueden comprobar, todos ellos han colaborado. ¿Quieren ver con qué ganas esperan a que llegue el gran momento? Se lo mostramos en unos minutos, como siempre aquí, en Aragón en Abierto. Y antes veíamos en Gea de Albarracín cómo los vecinos preparaban su ermita, pero es que además las mujeres de estos cofrades son las encargadas de preparar el tradicional bacalao de San Antón. Son ya, Beatriz, todas unas expertas en este plato que nos vais a enseñar a cocinar esta misma tarde. Una tradición, Lidia.